muy buenos días a todos. Qué alegría estar aquí con ustedes en este bello domingo en el que vamos a compartir esta actividad. Buenos días, Abril, Maray, Ale, Kike, todos los que se están conectando. Qué alegría que estén aquí. Pues bueno, hoy vamos a compartir esta actividad, la vida de los cuerpos, donde vamos a estar hablando cómo nuestros cuerpos nos mueven, el cuerpo mental, el cuerpo etérico, el cuerpo emocional sobre todo, ¿no? Esto ya desde el enfoque esotérico más revelado que nos comparte Annie Besant, Charles Webster Leadbeater y por supuesto Jiddu Krishnamurti en su literatura A los pies del maestro. Es un tema, es una actividad que espero que no me lleve mucho tiempo, está un tanto larguita porque pues hay que abarcar todos los cuerpos, dar ejemplos para que se pueda entender un poco más. De eso se trata la actividad en sí, hacerla más explícita, explicarla, extenderla en el sentido de detalles, de ejemplos. Entonces, también importantísimo que participen, que escriban dudas y si las podemos aclarar, pues qué maravilloso. Bienvenidos todos y que la poderosa y divina presencia yo soy nos ilumine para que podamos juntos construir este aprendizaje y realmente la mente se abra, la conciencia se expanda y podamos crear un momentum de mayor luz, de mayor claridad, de mayor entendimiento del funcionamiento de nuestros cuerpos para que nos lleve a experienciar, a manifestar una mayor perfección en este camino de buscar manifestar el reino de Dios en la tierra. Entonces, recordemos que el propósito de este curso es tener las bases, tener el fundamento de lo que se necesita para pararnos en la puerta de la primera iniciación. De eso se trata. Qué bueno que están acá, qué bueno, es importante que eso lo tengan presente y para que todos nuestros esfuerzos, nuestra dedicación, nuestra concentración, pues de alguna manera la podamos dirigir hacia esa meta y no perderla de vista. Sí, eso es muy, muy importante. Pues bueno, recordemos que el contenido de esta literatura de esta charla está en estas dos literaturas, A los pies del maestro y Pláticas sobre el sendero del ocultismo, libro 1 o volumen 1, ya que son 3 libros los de Pláticas del sendero del ocultismo. ¿Sí? Les recomiendo que los tengan para que estudien de manera particular, de manera personal. Es muy, muy importante que cada estudiante haga su propio estudio, haga su propio esfuerzo, dedica su dedicación de interactuar con la literatura de manera directa, de manera propia, porque ahí es donde viene la retro, el doble aprendizaje, el doble crecimiento. Entonces por eso es muy, muy importante. Y haciendo una recapitulación de todo lo que hemos visto en el tema de este curso, es el temario de este curso, hoy vamos a ver la vida de los cuerpos, ¿sí? Para que se ubiquen donde están y los que pues están tomando por primera vez esta actividad y quieren ponerse al día de todos los cursos, de todas las actividades que hemos dado en este curso, pues bueno, las pueden encontrar en el Facebook, en nuestro Facebook Metafísica Mérida y también en nuestro canal de YouTube Metafísica Mérida. Ahí pueden entrar a la lista de este curso y ver las actividades anteriores para que se pongan al día. Y es el momento, en este instante, que compartan esta actividad, porque en la mayoría, cada vez que más personas reciben esta información, pues hay más oportunidad de que se manifieste la perfección, que se manifieste la armonía planetaria, porque pues al final del día esto es la instrucción de los maestros que buscan expandir las conciencias para hacer un cambio verdadero en el mundo, un cambio verdadero en todo lo que está aconteciendo a nivel local, a nivel nacional, a nivel mundial. Entonces, comparte esta actividad, comparte también los carteles para que más personas se enteren de que estas actividades se están dando, de que se están tratando estos temas y que, pues, si así es el deseo
de las almas de estas personas, pues se acercarán por radiación. Sí, también es importante recordarles que no hay que insistir en invitar a nadie, simplemente compartir la actividad y la radiación del cartel, de la actividad misma, le va a llegar o le va a resonar a las personas que estén listas y preparadas para recibir una actividad de este contenido, de esta radiación. ¿Sí? Bien, y van a ver que algunas citas están enumeradas. ¿Por qué tienen este número? Que empezamos con el 14. Porque, bueno, en la literatura de A los pies del maestro, en algunas ediciones están enumeradas las frases. En algunas ediciones están correlativas y no hay números. Pero se me hace muy práctico usar la edición que tiene y que están enumeradas porque las podemos identificar, ¿sí? Entonces por eso van a haber frases que están enumeradas y empezamos con la 14 porque ya tocamos frases en otras actividades de este curso, ¿sí? Dice el maestro Krishnamurti, pero el cuerpo y el hombre son dos cosas diferentes. Lo que el hombre quiere no es siempre lo que el cuerpo desea. El cuerpo físico es, digamos que mantenido biológicamente por el elemental del cuerpo. Este elemental pues es un espíritu que constantemente está buscando la armonía en el cuerpo físico. Este elemental es el que te construyó en el vientre de tu madre, que existe en ti, ¿sí? O sea, hoy ese elemental cuando naciste viene contigo, pero él te construyó, ¿sí? La fisionomía que tienes, él la esculpió, el pelo, los ojos, las uñas, tu piel, toda esa fisionomía, el elemental del cuerpo la construye, la hace, ¿sí? La manifiesta, así como los elementales tienen la capacidad de manifestar las frutas, manifestar las verduras, manifestar los árboles, las hojas, que son elementales de la naturaleza. Pues bueno, hay elementales de los cuerpos físicos que ellos se encargan de manifestar nuestra envoltura de carne, de huesos, de la misma sangre, pues. Entonces, sepan esto y es importante también saber que los elementales están buscando su propia evolución. El hecho de que ellos puedan tener la oportunidad de esculpir un cuerpo es una oportunidad para el elemental para evolucionar, ¿sí? La forma biológica, la forma fisionómica, tiene mucho que ver con las vibraciones que hemos emanado a través de las vidas, de las encarnaciones. Cuando hay mucho karma pesado, cuando hay un karma así tremendísimo, y en el tribunal kármico se está dictaminando qué tanto de karma se va a expiar en esa encarnación, pues muchas veces el karma es tan severo que tiene que venir con limitaciones fisionómicas, ¿sí? Por ejemplo, estos niños que nacen con espalda bífida o con problemas de que no pueden caminar y esos padecimientos infantiles que vienen mal, es un karma que está implícito desde el momento del nacimiento y el elemental del cuerpo tiene que impactar ese cuerpo físico por el paquete karmático. Entonces es importante que también sepan eso, y también cuando hay un muy buen dharma, cuando ya se ha trabajado mucho de manera que has alimentado con mucha armonía tu cuerpo causal, pues ahí el elemental tiene la oportunidad de bajar una configuración fisionómica bella, hermosa, saludable, bonita, porque es la energía de la conciencia. Con eso trabaja el elemental y hace la función de pues trazar la fisionomía. El elemental tiene esa capacidad de trabajar, pero también jala hacia que el cuerpo tenga sus impulsos, de alguna manera sus deseos, como por ejemplo dormir, ¿sí? Dormir es un impulso del cuerpo físico de querer descansar. Eso por una parte. Entonces es importante que vayan
que vayan entendiendo que todos los elementales de nuestros cuerpos, el cuerpo físico, el cuerpo etérico, el cuerpo emocional y el cuerpo mental, tienen inteligencias propias, o sea, jalan para su mejor oportunidad de evolución. Cada uno de los cuerpos jala, ¿sí? Y uno puede pensar que es uno mismo quien está haciendo eso. En parte sí, pero hay que entender que hay inteligencias en nuestro cuerpo, en nuestro ser, que están evolucionando. Y es ahí donde entra la conciencia para que podamos elegir sobre los deseos inferiores y podamos llevar nuestras acciones, nuestra mente, podamos dirigir toda esta orquesta de una forma productiva, de una forma que realmente sume a la evolución y no que nos quedemos atrapados en la fascinación sensorial, que muchas veces, la mayoría de lo que es la vida, se manifiesta o se mueve a través de la fascinación de los sentidos, o sea, lo que le da satisfacción al cuerpo físico. La mayoría de la gente está en ese fashion, en esa fascinación, y vamos a ver a través un poquito de la actividad lo que eso significa. Pregunta, dice Ana, ¿tiene algo que ver el karma de los padres o es individual? Pues en parte sí. Recordemos que el karma familiar definitivamente nos afecta en cierto grado, ¿sí? Pero yo creo que en mayor proporción es más un karma personal que de la familia. Más sin embargo, cuando nace un niño con muchos problemas y los papás tienen que hacer un esfuerzo extraordinario por mantener la vida del niño, la salud y demás, es un karma también para los papás, ¿sí? Y en los casos cuando los niños fallecen, cuando los niños desencarnan, por ejemplo, si nace un niño muy enfermo y muere y desencarna a los 6 años, 8 años, era un karma más de los papás que del niño mismo. O sea, el niño sí pudo haber sufrido y demás, pero el sufrimiento es de más impacto, el aprendizaje es más para los papás. Si el niño, a pesar de que en una edad infantil supera los 13 años y ya se recupera y así, pues bueno, también ahí podemos ver que también era más karma del niño y también de los papás. Pero en particular cuando los niños desencarnan muy niños, antes de los 12 años, netamente es un karma más para papás que para el niño mismo. ¿Sí? Los que no persisten en este esfuerzo porque se cansan, no consiguen su propósito. Esto se refiere a que cuando el cuerpo te da mucha flojera de hacer las cosas y no las haces, es el cuerpo físico que está jalando el no hacer, el no evolucionar, el no ir para adelante, ¿sí? Porque todas las actividades del discípulo, físicas, emocionales y mentales, deben quedar enteramente bajo su control, ¿sí? Uno tiene que tener esa claridad mental de qué es lo que vas a hacer. Por eso es muy importante tener objetivos, tener metas, para que el cuerpo no se encauce en la flojera de no hacer las cosas, de que tengas que dormir hasta tarde. O sea, si no tuviésemos muchas veces el compromiso de entrar a trabajar a las 8 y la gente, si le dices, oye, puedes venir a la hora que quieras, unos se van a presentar a las 10, unos se van a presentar a las 11, unos se van a presentar al mediodía. ¿Y por qué? Porque el cuerpo tiene pues diferentes estados de deseos y hay que tener esa disciplina, y es ahí donde la disciplina con la inteligencia hace que nos levantemos, que nos bañemos, que desayunemos, que hagamos las cosas en un determinado tiempo y rápido y no aletargado, ¿sí? Entonces es ahí donde hay que disciplinar al cuerpo para manifestar perfección. Y esto de la disciplina corpórea lo podemos ver muy claramente en los deportistas de alto rendimiento, cómo ellos se esfuerzan en entrenar 4 o 8 horas al día para que logren sus competencias, logren destacar en las competencias, en las olimpiadas y demás. Ellos tienen un control tremendísimo de su cuerpo físico,
A diferencia de una persona que le gana la hueva, que no camina, que está sentada todo el día o acostada todo el día. Ven ahí la polaridad completamente del otro lado. Versus los deportistas que entrenan full. Ellos tienen un mayor control del cuerpo físico. Y ahí, pues bueno, podemos ver una gama tremendísima de variaciones. Pues bueno, está el cuerpo físico etérico, se mencionan juntos porque realmente digamos que la distancia es muy... todos nuestros cuerpos están interconectados, pero el físico etérico se puede considerar como uno, ¿sí? Cada uno de estos cuerpos está hecho de materia viviente y la vida en ella los agrupa y adquiere una determinada clase de conciencia organizada. ¿Esto qué es? Recordarán que la energía que baja de nuestra divina presencia yo soy, esa luz líquida, eso es la vida que baja, entra por nuestra coronilla y empieza a recorrer todo nuestro cuerpo a través de nuestros nervios y lleva esa pulsación de vida a todos nuestros órganos. También esa luz es multidimensional, o sea, entra a todos nuestros cuerpos también, entra al cuerpo etérico, entra al cuerpo astral, entra al cuerpo mental. Eso es la vida, es importante que eso quede claro, que como la vida divina recorre todo nuestro sistema. ¿Por qué? Si se preguntarán, ¿y por qué nos enfermamos? Porque uno mal califica la energía divina, mal califica los electrones prístinos que están entrando, que bajan de nuestra divina presencia yo soy. Cuando entra a nuestra mente y nuestra mente está con tremendos rollos, se oscurecen los electrones y empiezan a circular en nuestro cuerpo. Y si tenemos un desequilibrio emocional, cuando llegan esos electrones al cuerpo astral, se oscurecen o se desequilibran. Entonces es allá donde vienen los impactos o las desarmonías internas, y muchas veces tanto el cuerpo mental como el cuerpo emocional le mandan un mensaje al cuerpo etérico diciéndole, oye, aquí está trabada la energía. El cuerpo etérico procesa ese órgano o esa parte del cuerpo que está desequilibrada y ¡pum!, la refleja como una enfermedad. O sea, más o menos así funciona el mecanismo metafísico de nuestra estructura, de nuestra composición. Entonces es allá, entendiendo esto, que mediante las prácticas de la meditación, mediante el uso del fuego violeta, podemos recalificar nuestros pensamientos, recalificar nuestras emociones a nivel etérico, a nivel astral, a nivel mental, para sanar. Así funciona la sanación, así sana la llama violeta, recalificando los electrones que mal calificaste, con malas emociones, con malos pensamientos, con pensamientos egoístas, ¿sí? Con emociones discordantes. Entonces así trabaja de manera atómica la llama violeta. Reconfigura tu energía interna y recalifica los electrones, y es ahí donde viene la curación, ¿sí? Todos los cuerpos están evolucionando, y todos los cuerpos se refiere al físico, al astral y al mental. Todos ellos están en un post-evolutivo y están jalando para su propio molino. O sea, cada cuerpo, recuerden, tiene su propia inteligencia. Entonces, muchas veces lo que sientes no es realmente un sentimiento tuyo, es de tu cuerpo astral. Muchas veces los pensamientos no son nuestros, son de nuestro cuerpo mental. Entonces es un poco complicado entender esto porque nos vemos integrados como un todo y percibimos y decimos, sí, soy yo. Pero esta instrucción que nos dan los maestros es precisamente para que rompamos ese velo de percibirnos y creer que nuestro cuerpo físico somos nosotros, que nuestro cuerpo astral somos nosotros y que nuestro cuerpo mental somos nosotros. Realmente nuestra verdadera realidad, quienes verdaderamente somos el espíritu, ¿sí? Y el espíritu está buscando una experiencia en esta dimensión. Y como el espíritu no puede bajar a esta dimensión, tiene que proyectar un alma. Y el alma es la proyección del espíritu. Y el alma, como no puede interactuar en esta dimensión tan densa, pues tiene que tener una serie de cuerpos para poder lograr esa evolución en esta dimensión.
Y es ahí donde se nos da un cuerpo físico, un cuerpo de carne, un cuerpo energético, un cuerpo emocional para tener fuerza, un cuerpo mental para tener ese intelecto que nos permite interactuar de una forma que nos diferencie de los animales, ¿sí? Entonces, de eso se trata la evolución. La evolución se trata de armonizar todos los cuerpos, de tener el entendimiento de que tenemos que alcanzar un estado divino y armonizar nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestra alimentación, nuestra regulación energética en todos nuestros chakras para que podamos tener una conexión más limpia con nuestra alma, con nuestra divina presencia yo soy. Porque si definitivamente tenemos una conexión sucia, no va a haber inspiración, no va a haber evolución. Olvídate de realmente de ascender. Si estás sucio, si hay malos pensamientos, si hay egoísmo y demás, no va a suceder eso, ¿sí? Bienvenidos todos, bienvenidas Blanca, Greti, Connie. ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidos. Bien, entramos un poco al cuerpo astral. Aquí podemos ver que el cuerpo astral lo podemos dividir en dos. A ver. Lo podemos dividir en dos partes. Está la parte superior y la parte inferior. El cuerpo astral es el más poderoso de todos en fuerza y es el que consume más energía. ¿Ok? Bueno, hago una corrección. Más poderoso en fuerza, pero el más poderoso realmente en dirección es el cuerpo mental. Hago esta aclaración. Entonces, el cuerpo emocional es el que consume más de nuestra energía, porque definitivamente a este planeta se viene a evolucionar, se viene a aprender a controlar las emociones. Y claramente podemos ver eso con la simple muestra natural del planeta, que este planeta tiene más agua que tierra. O sea, eso significa de alguna manera que a este planeta se viene a aprender a controlar la emoción, a controlar esta energía. Cuando el cuerpo emocional está muy desequilibrado, o cuando está muy maleducado, por llamarlo de alguna manera, se convierte, o las personas que tienen un cuerpo astral muy, vamos a llamarle maleducado, muy desbordado, por llamarlo de alguna manera, es cuando hay envidias, celos, egoísmo y cuando hay un excesivo deseo de las cosas. También es llamado el cuerpo de los deseos. Y no por nada, abajo del plexo solar está el estómago, donde sentimos el deseo de comer, ¿sí? El deseo de alimentarnos es uno de los grandes deseos. Y también está la parte sexual, que también es donde sentimos mayor deseo de hacer las cosas o de tener esa atracción sexual, que pues bueno, y para que vean la configuración de que los chakras inferiores están conectados con el deseo, ¿sí? Y definitivamente ahí es donde se manifiesta la mayor cantidad de vibraciones desarmónicas, ¿ok? Y esa vibración es la que nos lleva a tener una evolución. Esas vibraciones lentas nos arrastran a evolucionar de forma lenta, ¿sí? Entonces, cuando la cosa se va poniendo más sutil y vas experienciando cosas en la parte superior del plexo solar, o sea, del diafragma, ahí puedes manifestar en los chakras superiores amor, simpatía, devoción, dirigiendo la energía hacia cosas sutiles, hacia cosas que te van a llevar a expandirnos, ¿sí? Dice Magdalena, se dice que el cuerpo es un 95% emocional, es muy importante identificar. Así es, como comenta Connie, meditar nos va a ayudar definitivamente a tener un mayor control de las emociones. Eso es una gran realidad, ¿sí? Y bueno, aquí pueden ver que estas vibraciones de envidia, celos, egoísmo y demás, y sus ramificaciones son vibraciones densas, y lo sutil, amor, simpatía, devoción, gracia y demás, son emociones más sutiles, más delicadas, que llevan a la unidad, llevan a la evolución, llevan a la paz, ¿sí? Y a diferencia de
de la guerra, los gritos o las cosas discordantes que llevan a la separación, a la separación. Si se dan cuenta, al final las energías siniestras buscan eso, ¿sí? Buscan la separación, el odio, que la gente se pelee, que la gente grite, que la gente se maltrate, ¿sí? Eso, si se dan cuenta, lean esas vibraciones, aprendan a percibirlas, a entenderlas, para que pues puedan diferenciar de las emociones sutiles, como lo son estas que están en la parte superior de la gráfica. ¿Ok? Las personas de vida desordenadas que, según dicen, quieren ser libres y hacer decir todo cuanto les venga en gana, en realidad son esclavas de su cuerpo astral, ¿sí? Por ejemplo, un clarísimo ejemplo de esto son las personas alcohólicas. Las personas alcohólicas son esclavas de su cuerpo astral, ¿sí? Porque el cuerpo astral tiene una, digamos que se energiza o se conecta de manera más fuerte con los chakras inferiores, y cuando alguien está alcoholizado, digamos que los chakras inferiores tienen una hiperactividad con cierta vibración, y hace que quedemos, o sea, el alcohol tiene una afectación al cuerpo etérico y al cuerpo emocional que lo, digamos, que lo pone, es como, el alcohol es como un poquito de aceite para el cuerpo astral, o sea, lo deja muy libre, pues. Por eso cuando uno está alcoholizado, bailas más, te ríes más, haces fiesta y demás, pero también te pones agresivo. Es muy fácil pelear cuando estás alcoholizado, gritas y demás y le haces de tos, porque el cuerpo emocional está hiperexpuesto, ¿sí? No hay control intelectual cuando uno está alcoholizado, porque es el cuerpo astral que tiene el poder cuando uno está alcoholizado. Entonces, por eso ven el comportamiento de un alcohólico que es muy poco armónico, ¿sí? Definitivamente ahí podemos constatar que cuando alguien está alcoholizado es muy propenso a la desarmonía, ¿sí? A cometer accidentes, a cometer asesinatos, a cometer una serie de cosas, porque no hay control intelectual cuando uno está alcoholizado. Hay un desborde y estás en la loquera y no puedes caminar y estás cayendo, no puedes hablar, porque se bloquea el intelecto, y el cuerpo astral toma el control y hace lo que le da su gana. Entonces, por eso vean, el impacto que tiene el alcohol sobre el cuerpo astral es tremendísimo. El elemental del deseo para el cuerpo astral. Bien, se puede lograr que el hombre piense, perdón, si el elemental del cuerpo astral, si él alcanza a lograr que el hombre piense lo que quiere, es muy probable que se salga con la suya, y por eso trata de hacer vibrar la materia mental. O sea, el cuerpo astral, cuando quiere tomar el control, trata de influenciar en cierta manera al cuerpo, al ser, para que lleve su mejor beneficio, ¿sí? Y es ahí prácticamente, se me acuerda en ese momento cuando dices, una chevita, una no es ninguna, ¿no? O sea, como que reta el cuerpo, de alguna manera, el cuerpo del deseo reta. Dice, una no es ninguna, viene otra, y boom, boom, boom. Vean cómo reta el intelecto para recibir más de su alimento, ¿no? En este caso, si estamos hablando del alcohol, que pues el cuerpo astral, digamos que se nutre de esa vibración. Cuando el cuerpo astral logra influenciar al cuerpo mental, nos puede llevar a tener pensamientos impuros, pensamientos de deseo, ¿sí? Eso nos va a llevar a tener emociones impuras, y ese nos va a impactar para tener vibraciones groseras, vibraciones discordantes, ¿sí? Entonces, vean cómo el cuerpo astral tiene una energía tremenda, y si no se controla, se desborda. Es como cuando se desborda el río. Hagan sus analogías del funcionamiento del cuerpo astral, como funciona el agua en el planeta. Si es bien dirigida la fuerza emocional, se pueden lograr muchas cosas.
Pero si se desborda como se desborda un río, generalmente pueden pasar varias cosas, pero generalmente es destructivo, ¿sí? Así como puede fertilizar la tierra, también la puede destruir. Entonces, vean eso, es muy importante que traten de aprender con los ciclos de la naturaleza, observen los ciclos de la naturaleza, y si nosotros podemos ver los beneficios o las limitaciones que eso causa, las podemos llevar a un nivel de nuestro ser, de todos nuestros cuerpos, y hacer un aprendizaje de ello. ¿Sí? Y aquí nos compete, es importante que nosotros nos enfoquemos en purificar nuestro cuerpo astral para que podamos encauzarlo en una energía productiva, en una energía que nos lleve a evolucionar, que nos lleve a manifestar y a crear cosas que nos, pues de alguna manera que nos beneficien, pero no de manera egoísta, sino de manera comunal, con un mayor beneficio para más personas, ¿sí? A ver. Dice Magdalena, a ver, la depresión entra en el cuerpo astral. Vamos a irlo, precisamente qué bueno que lo comentas porque lo vamos a tocar más adelante. La depresión es más para el cuerpo mental. La depresión es de la mente. ¿Sí? Dice Sandra acá, y los que están en tratamientos médicos, medicamentos fuertes. Pues bueno, acá los medicamentos generalmente son para el cuerpo físico, ¿sí? Y tienen un cierto impacto en el cuerpo etérico. Entonces es ahí porque por lo que muchas veces muchos medicamentos realmente no sanan, como que apaciguan el desequilibrio, ¿sí? Y es ahí claramente podemos ver mucha gente que tiene codependencia de medicamentos, los tiene que tomar, porque si los deja de tomar, ¡boom!, vuelve a reflejarse el desequilibrio, ¿sí? Desafortunadamente la ciencia, o digamos que las farmacéuticas, se han enfocado en generar medicamentos que alivian, pero no que curan. La verdad es que uno podrá pensar o creer que muchos medicamentos curan, algunos tal vez sí, la mayoría tal vez sí, pero muchos simplemente alivian. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos cómo funcionan nuestros cuerpos para realmente tener un entendimiento también de cómo funcionan los medicamentos. Es muy importante que tomen sus medicamentos, ¿eh? O sea, si están bajo prescripción médica, que lleven que tomen sus medicamentos, y así se los recetaron. Porque es el momento de hacerlo. O sea, si ya estás recibiendo esta información y te das más idea de lo que acontece metafísicamente o internamente con la energía de la curación, pues bueno, es también que tomes conciencia de que sigas tomando tus medicamentos, pero que también conciencias e invoques a la llama violeta transmutadora para que libere ese desequilibrio interno de manera de raíz, y eventualmente, cuando así lo prescribe el médico, dejar de tomar los medicamentos. Esto es realmente la curación, y ya no estar dependiendo de estar tome y tome medicamentos. ¿Sí? Bien. El elemental del cuerpo físico es el que se encarga de sanar, es el que se encarga de llevar a los glóbulos rojos, glóbulos blancos, cuando hay una cortadita, una raspada, es el que se apura a cerrar las heridas, es el que nos mantiene en funcionamiento óptimo del cuerpo, el que se encarga de la digestión, de que circule la sangre. Todo eso lo hace el cuerpo elemental físico, ¿sí? El elemental del cuerpo físico. Hay un elemental del cuerpo mental también, que él también se encarga de tener de abrir la mente, de tener la mente dispuesta a aprender las cosas, pero si está desequilibrado en cierta manera, puede ese mismo elemental sentirse muy orgulloso de pensar o creer que se las sabe todas, y es ahí cuando la mente se cierra, ¡pac! Y en una mente cerrada difícilmente hay un crecimiento, porque es ahí donde se empiezan a cristalizar los paradigmas o las creencias falsas, y ya no puedes avanzar, o avanzas muy lento en el aprendizaje, en el desarrollo de
de reconocer a la divinidad, de tener una conciencia grande, de tener conciencia óptima, ¿sí? Entonces, sepan que el elemental del cuerpo tiene una inteligencia que hace o puede hacer que te sientas muy orgulloso, muy orgullosa de creer, saber mucho, que puede ser, pero realmente cuando se sabe más, cuando verdaderamente hay sabiduría, hay muchísima humildad, hay muchísimo reconocimiento divino, que realmente la sabiduría es de Dios, la sabiduría es de la divina presencia yo soy, el reconocimiento máximo es a la divina presencia yo soy, y no a nosotros mismos ni a nuestro cuerpo mental, ¿sí? Entonces, quienes estamos en este camino de hacer más conciencia, es importante hacerlo de manera equilibrada para que realmente nos fortalezcamos y tengamos un crecimiento armónico. El crecimiento tiene que ser armónico y no desbordado. Eso es muy, muy importante. La tiranía de los elementales del cuerpo. Generalmente los elementales del cuerpo, como se los comenté, tienen sus propios deseos y van a tratar de jalar para su propio desarrollo. ¿Ok? Y es allá donde dice la literatura que hay que salir del yugo de esos. Tenemos que desprendernos del yugo de nuestros cuerpos, ¿sí? Del cuerpo mental, del cuerpo emocional, ¿sí? Hay que desprendernos de esos yugos desequilibrados para poder encauzar realmente nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestra fuerza en pos de lograr nuestro mayor bien, en pos de lograr y manifestar nuestro plan divino de perfección y no estar siendo esclavos de los deseos de estos elementales que forman parte de nosotros. Cada quien tiene el suyo, ¿sí? Entonces es importante hoy que empecemos a tener una mayor conciencia de que somos y no somos a la vez. Nuestro verdadero ser es nuestro espíritu y nuestro cuerpo físico no somos nosotros. En parte sí, pero es ahí donde viene el discernimiento, lo que estamos aprendiendo en este curso, a tener un entendimiento superior de que si le dices a cualquier persona, oye, tus emociones no eres tú, te va a decir, estás loco, sí soy. Entonces aquí es donde entramos, donde este curso, digamos, como lo mencioné en el primer curso, en la primera actividad de este curso, estos contenidos son para personas medianamente inteligentes para que puedan procesar esto, porque es complejo decir de que tu cuerpo emocional no eres tú y tu cuerpo mental no eres tú, pero están interconectados en todo tu ser. Entonces es ahí donde dices, guay, sí, que, sí, no, puede ser muy complejo, pero es ahí donde tenemos que hacer práctica el discernimiento, tenemos que hacer práctica de un entendimiento superior de estos temas y pedirle a nuestra divina presencia yo soy que nos ilumine, que nos dé comprensión profunda, comprensión interna de esto, porque si no puede uno quedar en un nivel de rechazo, en un nivel de que qué locuras nos están diciendo aquí, ¿sí? Pero bueno, estos son temas medianamente avanzados y hay que tener esa sensibilidad de procesarlos y no de alguna manera sentir un rechazo directo hacia ellos por cómo, por estas cosas que estamos compartiendo, ¿no? Cuando tu cuerpo deseara algo, detente y reflexiona si tú realmente lo deseas, porque tú eres Dios y querrás solamente aquello que Dios quiere, pero es preciso que tú busques en la profundidad de tu ser hasta encontrar al Dios en tu interior y escuchar su voz, que es tu voz. Y es allá cuando tenemos que tener un reconocimiento total de que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero ¿por qué no nos comportamos de manera armónica? Porque hay muchos paradigmas, porque hay muchas falsedades, porque hay muchas ideas erróneas en la cabeza, porque hay muchos desequilibrios, hay mucho desequilibrio emocional. Por eso no manifestamos una perfección en nuestro ser. Pero si logramos esa armonía, esa claridad de mente, esa ecuanimidad emocional, vamos a empezar a vibrar en una frecuencia armónica
en una frecuencia elevada y cada vez más vamos a tener mejores ideas, mejores experiencias, mejor capacidad de expresión, mejor armonía con nuestros semejantes, todo ello por dominar a, vamos a llamarlo de alguna manera, como lo mencionan los maestros, a la bestia inferior, que es el cuerpo físico. ¿Sí? Dice el maestro Jiddu, no confundas tus cuerpos, ni el físico, ni el astral, ni el mental, con tu yo. Cada uno de ellos pretenderá ser el yo, y a fin de lograr lo que desea, pero tú debes conocerlos a todos ellos, y reconocerte a ti como su dueño. O sea, tú eres el dueño de tus cuerpos, reconoce eso, y no te dejes influenciar por su inteligencia. ¿Sí? Las personas que tienen desequilibrios de la alimentación tienen un deseo excesivo por comer. ¿Sí? Ahí claramente no tienen control de sus cuerpos físicos. Son arrastrados por el deseo de comer, por el deseo de alimentarse. ¿Sí? Y esos desequilibrios también lo vamos a ver en una lámina posterior, cómo impactan en las glándulas, y la energía cuando pasa en cada una de esas glándulas se ensucia de alguna manera y ¡pum!, vienen los desequilibrios de enfermedad. Entonces sepan esto, sean conscientes de esto, que debemos de tener conciencia de que somos dueños de nuestros cuerpos, de nuestro cuerpo mental, de nuestro cuerpo etérico y de nuestro cuerpo emocional, sobre todo, que es el más rebelde, ¿sí? El más intenso. La desastrosa creencia de que el hombre tiene un alma ha sido causa de muchísimo daño en este sentido. No tenemos un alma, somos espíritu, somos alma, no tenemos alma, porque si lo ves desde ese punto de vista, le das la creencia o el sentido de que tu realidad es tu cuerpo físico y que tienes un alma. Pero eso no es así. Somos seres espirituales con un cuerpo físico. Y es ahí donde toma sentido cuando uno desencarna, ¿sí? Y donde toma más sentido de que no hay que sentir dolencia. Y esto lo explica claramente el maestro Saint Germain cuando uno desencarna. ¿Sí? O sea, sí te puede doler, sí te puede pues sentir ese dolor, ese duelo, es normal que duela, pero si comprendes el sistema del alma, de las almas, de cómo funcionan, de cómo tenemos una oportunidad de encarnar, de cómo estamos evolucionando, de que si nos enfermamos es por algo, de que si desencarnas también es por algo, y que tienes una comprensión real y clara de que tu realidad, la realidad de que somos, es espiritual y no física, es ahí donde ya no hay tanto dolor cuando alguien desencarna. ¿Sí? Si la gente se diera cuenta de que el hombre es un alma y que tiene cuerpos, de inmediato empezaría a clarificar un poco las cosas. ¿Cómo la ven? Cuando notemos que los elementales comienzan a vibrar, deberíamos decir: esta emoción es una vibración de mi cuerpo astral y yo vibraré como yo quiera. Por el momento, yo soy el centro de este grupo de cuerpos y los utilizaré como me convenga. ¿Qué nos dice esto? Que cuando a veces estamos en una situación que pudiese ser complicada, el cuerpo emocional empieza a vibrar, empieza a tener es el que siente miedo, ¿sí? Y el miedo muchas veces también mueve o te paraliza, ¿sí? Y es allá donde hay que tener una comprensión intelectual, una comprensión mental de lo que somos para no tener miedo, para no quedarnos paralizados, ¿sí? Y tener el control de nosotros, claramente el control de nosotros, ¿sí? Porque si no, te arrastra el cuerpo mental. La ansiedad, por ejemplo, es un desequilibrio emocional, es un desequilibrio también intelectual. Estar ansioso es
querer tener el control de lo que va a pasar. O sea, tu mente está en el futuro cuando estás ansioso, ¿sí? Y cuando estás deprimido, tu mente está en el pasado, ¿sí? Estás recordando cosas, por qué la vida es injusta conmigo, no sé qué. O sea, la mente está en el pasado, te deprimes. La mente está en el futuro, estás ansioso, ¿sí? La ansiedad es cuando la mente está pensando qué va a pasar, no sé qué, me van a robar o lo que fuese. No estás en el presente. Cuando uno realmente está armónico en el presente, uno experiencia esa paz, esa tranquilidad, esa claridad mental de que estás haciendo lo que corresponde hacer y ni estás deprimido pensando en el pasado, ni estás ansioso pensando en el futuro. Ahí hay control mental. Si no hay ese control, el cuerpo mental hace de las suyas y te manda al pasado y te manda al futuro. Entonces es allá donde uno pierde el control de los cuerpos, de ese cuerpo, del cuerpo mental en particular, que te arrastra, ¿sí? Me recuerdo muchas veces a personas alcoholizadas que, hablando de este tema que estamos conversando, de que te vas al futuro, te vas al pasado, y cuando están alcoholizadas empiezan a recordar cosas que ya pasaron hace muchísimo tiempo, ¿sí? Y repiten mucho de que, tal cosa que pasó hace 20 años, lo siguen repitiendo. Claramente están en un nivel depresivo, recordando cosas, y el alcohol les da valor, les abre el cuerpo emocional para poder expresar eso y decirlo. Si no están alcoholizados y no lo dicen, o están tranquilos o tienen un mayor control de eso, pero si se han dado cuenta y han experienciado esto, muchas veces personas alcoholizadas empiezan a recordar cosas del pasado y solo lo hacen cuando están en esa condición, ¿sí? Cuando hay trabajo que debe ser hecho, el cuerpo físico pide reposo, salir de paseo, alimento o bebida, y el hombre que no tiene el conocimiento se dirá: yo quiero hacer estas cosas y debo hacerlas, pero el que sabe dice: este que desea no soy yo, y es preciso que espere. Está preciosísima esta máxima de a los pies del maestro, me encanta. Y yo me acuerdo que hace unos años estaba yo en una oficina y digamos que pues tenía que hacer muchas órdenes de producción, procesaba mucha información. Y curiosamente empezaba, no sé, tal vez la cúspide de productividad como a las 12 del día más o menos. Y empezaba a trabajar, a sacar órdenes, analizar datos y así. Y me podían dar a veces hasta las 3, 4 de la tarde. Y sentía yo hambre, pero elegía no ir a comer y terminar el trabajo. Y en ese periodo de 1 a 3 de la tarde, 1 a 4, cuando normalmente el cuerpo ya está acostumbrado a comer, tenía yo unos índices de productividad tremendísimos. O sea, sacaba más chamba que cuando hacía una pausa a las 2, me iba a comer, regresaba y continuaba con el trabajo. Me llegué a dar cuenta de eso, de que si no comía como a la hora normal, mi cerebro procesaba o trabajaba más rápido, analizaba más datos, sacaba más información, que cuando hacía pausa me iba a comer, y cuando regresas y tienes mal del puerco, puches huevis, y como que empiezas así a alentar a hacer la cosa, a hacer el trabajo. Entonces vean, eso caigo en cuenta de que cuando tú le dices al cuerpo físico: espérate, voy a terminar esto y ahorita vamos a comer, pues es claramente que tú tienes el control, que tú tienes esa dirección, esa capacidad de dirigirlo, ¿sí? Entonces, claramente cuando tienes sed, cuando tienes ganas de hacer las cosas, también con el tema de ir al baño, o sea, cuando necesitas orinar o ir a hacer el baño, es el cuerpo físico que está mandando las pulsaciones, pero tú en tu conciencia puedes decir: aguántate, 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 hasta que ya pues tienes la oportunidad de ir al baño y boom, liberas, ¿no? Pero si se dan cuenta, uno tiene esa conciencia de controlar al cuerpo físico cuando está deseoso.
dice la literatura, lo dice así como que al cuerpo físico lo llama como niño, ¿no? Debemos decir al niño, sé que sientes un impulso, pero no debes hacer eso en este momento. Causarías muchos trastornos a los demás. Lo harás en otra ocasión. O sea, esto es una frase que nos regala para que concienciemos de que debemos de tener esa capacidad de dirigir al cuerpo físico. Y el hombre civilizado reflexiona. Esto es muy importante que nos demos cuenta de eso. El hombre civilizado usa más el intelecto, usa más una buena comunicación, usa más claridad, manifiesta las virtudes que los hombres que no son civilizados, que todavía están que están de alguna manera en el aula de la vida, ¿no? En las aulas de la vida, que no han elegido, o no, más que elegir, no han alcanzado pues ciertas encarnaciones para lograr realmente entrar o ya estar en las aulas del aprendizaje superior, ¿sí? Entonces, dense cuenta de que cuando nos toque tratar con gente poco civilizada, es importante que nos demos cuenta de ello, de que seamos lo suficientemente también misericordiosos y amorosos de ciertamente tenerles paciencia y ayudarles, ¿sí? En la medida en que podamos, ¿sí? Si se agota la paciencia, también pues ya no te enfrasques también en ello y sigue tu camino, ¿sí? A menudo, cuando se presenta una oportunidad de ayudar a alguien, el cuerpo físico dice, ¿cuánta molestia será para mí? Mejor que lo haga otro. Pero el hombre replica a su cuerpo, tú no me impedirás ejecutar una buena obra. Hay mucho que analizar en esta actividad, en esta frase, en esta instrucción, ¿sí? Muchas veces, ¿cuántas veces no hacemos algo por la hueva de ir a hacerlo? Y esa hueva es el cuerpo físico que te dice, ay, mejor vamos a quedarnos aquí en la casa, a ver películas, qué hueva salir, qué flojera salir, ¿sí? Cuando hay una oportunidad de llevar luz a algún lado, de ayudar a alguien en algún lado, o de hacer lo que se tenga que hacer, ¿sí? Y claramente aquí se me ocurre muchas veces que es como el cuerpo físico a veces te impide hacer cosas que tienes que hacer, ¿sí? Y es ahí donde uno tiene que reflexionar, ¿sí? Tú no me impedirás ejecutar una buena obra. Efectivamente, como dice Asenet, no es sano aguantarse la orina, por supuesto que no, pero lo mencioné como un ejemplo, ¿no? De que tú no tienes el control de esperar llegar al baño, ¿no? A eso quise referirme, Asenet, no aguantarse la orina, por supuesto que no, ¿sí? Bueno, hay que orinar, pero pues también hay que estar hacerlo de forma, ¿cómo llamarlo? Con orden, pues, ¿sí? A eso me refería. Entonces, cuando les toque hacer algo que no le den ese espacio al cuerpo físico, de no hacerlo, porque te da flojera, porque no quieres hacerlo de cierta manera, ¿sí? Al cuerpo físico hay que domarlo. El cuerpo es un animal a tu servicio, el corcel sobre el cual cabalgas. Por consiguiente, debes tratarlo bien y cuidarlo. No debes fatigarlo demasiado. Hay que nutrirlo convenientemente, tan solo con alimentos y bebidas puras, manteniéndolo siempre escrupulosamente limpio, súper importante, libre de la menor mancha de suciedad. Ojo con esto, o sea, el cuerpo físico tiene que estar limpio siempre, súper limpio. Porque cualquier mácula, cualquier manchita, cualquier tierrita en las uñas te impide manifestar perfección. Entonces, sepan esto, es muy, muy importante. Hace poco tuve la
pues tuve la oportunidad de que una persona me asistiera para un trámite de una tarjeta, pero esta persona estaba súper intensa vamos a hacerlo, sí, ahorita le ayudo, que no sé qué, era una asesora financiera. Descarga la app, me estaba mostrando cómo descarga la app y casi quería oprimir los botones de mi celular. Le dije, espérate, le dije, cálmate, déjame leer, le dije, relájate, le dije, estás muy alterada, le dije, así se lo dije, directo, derecha a la flecha, así, cálmate, le dije, o sea, ¿cuál es la prisa? Le dije. Y así como que, se quedó así como que impactada, ¿no? De que, vamos a hacerlo, le dije, pero relájate, ¿sí? Estaba súper desbordada y después me siguió asistiendo, terminamos el trámite y así, pero como que se quedó ella con un mal sabor de boca por lo que le dije, por el que le dije en el sentido que se calmara porque estaba muy acelerada y y bueno, pude percibir en cierta medida un poco de su desarmonía, pude percibir en ella que estaba tal vez desesperada por algo, que ahí es donde te das cuenta de que cuando estás dando un servicio y no te importa la experiencia del cliente, si no quieres hacer números, quieres lograr tus metas, ahí definitivamente esa gente está enfocada en el dinero. No está enfocada realmente en brindar un servicio que le lleve beneficio a otra persona. Quieren lograr números, quieren lograr mientras más clientes atiendan en un día mejor, que pues en cierta medida está bien, pero hay que hacerlo, nuevamente insisto, manifestar el rayo violeta, hacerlo de manera ceremonial, con orden, con paz, ¿sí? Para que las cosas estén bien, estén en armonía. Cuando quieres hacer las cosas a prisa, desarmonizas todo y muchas veces cuando se hacen las cosas a prisa, salen mal, ¿sí? Y pues esto pasó recientemente y pude apreciar en esta señora que tenía las uñas sucias. O sea, a pesar de que pues, era una ejecutiva financiera y demás, no estaba del todo higiénica. Entonces, una con otra empiezas a sumar, ¿no? Desarmónica, desequilibrada, uñas sucias, ahí puedes ver un poco esa vibración. Entonces es muy importante que cuidemos eso, que cuidemos esa limpieza del cuerpo físico, cuidemos la armonía de nuestras emociones para que podamos tener una experiencia armónica con los demás. Porque si tú te acercas a una persona que está en esa vibración, muchas veces les ha pasado, yo estoy segurísimo que les ha pasado, que sienten esa, o repelen, o sienten una vibración que no es armónica, pues, discordante. Y bueno, en esta grafiquita, que es muy ilustrativa, espero que se les quede esto, donde podemos ver qué es esto. Esto es un ejemplo de lo que somos. El cuerpo físico, dice el maestro Jiddu dice que el cuerpo físico son los caballos, ¿no? Pero aquí en este ejemplo, en esta ilustración, podemos ver el cuerpo físico como todo el vehículo que nos transporta. La fuerza son las emociones, en este caso, la fuerza con la que jalan los caballos es la fuerza emocional. Los pensamientos es lo que permites tú que se suba a la carreta, que se suba al carro, ¿sí? Y la mente es quien dirige el carro, ¿sí? La mente es quien marca la dirección. Entonces es muy importante que cuidemos nuestros pensamientos, cuidemos lo que vemos, lo que leemos, lo que vemos en las noticias, hasta las mismas conversaciones que tenemos con la gente. Si una persona, si estás en un diálogo, en una conversación con alguien y sientes o una persona está criticando tal vez en esa conversación, y si tú te pones en forma neutra de esa crítica, pues en cierta manera estás de acuerdo con ello. Pero si no estás en acuerdo con esa crítica, lo que le puedes pedir amablemente es que deje de criticar o retírate de ese lugar. ¿Por qué? Porque la energía de la crítica desequilibra. Y acá en la literatura nos dice que, hablando del cuerpo físico, nosotros tenemos que lograr una interacción con nuestro cuerpo físico. Tenemos que
darle los alimentos que le gustan, quitarle los alimentos que le perjudiquen, procurar que haga las cosas, o sea, tener esa disciplina de decir, hoy vamos a hacer esto, hoy voy a ir al gimnasio. ¿Cuántas veces tenemos esa ideación o esas ganas o ese deseo de ir al gimnasio y dejamos de ir por flojera? Porque el cuerpo físico dice, ay, qué hueva, no voy a ir. No hay disciplina, el cuerpo físico te gana. Pero si la mente dice, voy al gimnasio, vas. O sea, si tienes claro tus objetivos, no le vas a hacer caso a la hueva, no le vas a hacer caso al cuerpo físico, vas a moverte, ¿sí? Y también es importante que el cuerpo físico confíe en ti incluso cuando está asustado. O sea, el cuerpo físico, no sé, cuando hay que tomar una decisión de hacer algo, no sé, un salto, imagínate un salto, ¿no? De que, puchis, que te estés persiguiendo un perro, no lo sé, y que estés asustado. O sea, la mente tiene que dirigir el cuerpo para hacer lo que tenga que hacer y salir del peligro, ¿sí? Y bueno, ¿qué es la conciencia respecto a todo esto? La conciencia es realmente esa conexión con lo universal. O sea, cuando ya la mente está clara, cuando hay unos pensamientos que tienen un propósito de evolutivo, un propósito que se alinee al propósito mayor, cuando hay esa intención, esa claridad, esa manifestación de la armonía, del amor y demás, es cuando uno, ¡pum!, se conecta con la conciencia universal. Si no, o sea, si hay desarmonía, si hay pensamientos discordantes y demás, definitivamente o las personas están viviendo mundanamente y pues todavía les falta unas cuantas encarnaciones más para que logren conectarse a un mayor nivel de conciencia. ¿Sí? Dice Asenet, esta metáfora del carruaje se usa en la psicología para referirse al yo y el autocontrol. Qué padre, Asenet. Ojalá que nos puedas compartir más info de esto. Sí, es muy buena, es una analogía padrísima, me encanta. El hombre de negocios piensa que debe trabajar más, pero es frecuente que ese exceso de trabajo trastorne su organismo físico y que lo que está trastornado no vuelva a su condición normal. Es ahí donde, pues bueno, tenemos que tener esa conciencia de saber de que el cuerpo físico tiene sus limitaciones y que no hay que llevarlo al extremo de estrés porque nos puede afectar. Y es ahí donde muchas veces vienen esos paros cardíacos fulminantes que afectan a algunas personas por estrés, por excesivo trabajo. ¿Sí? Estrés, ansiedad, imagínense allá un cóctel de estrés y ansiedad, ¡pum! El cuerpo mental le manda ya una señal al cuerpo etérico y ¡puc! Desregularizan la electricidad que baja del cerebro al corazón y ¡pum! Paro cardíaco. ¿Sí? Entonces vean esa importancia de no pasarse de lanza en el sentido de querer super trabajar mucho y no cuidar el bienestar del cuerpo físico. Lo que no tenemos tiempo de hacer no es nuestro trabajo. Aquí es una instrucción para mucho discernimiento, porque si abusas de esta instrucción, puchis, te puedes quedar paralizado, ¿no? Te puedes quedar así en la flojera, en no querer hacer las cosas, ¿sí? Pero también es de mucha ayuda. O sea, si tú estás haciendo tus cosas y no tienes tiempo realmente para hacer más, no te corresponde. Las cosas que eventualmente las vas haciendo por proyectos y cosas adicionales a lo que normalmente haces, si fluye, te corresponde y para adelante. Pero si ves que hay cosas que cuestan mucho trabajo, que te estresas en hacerlas y demás, usa tu discernimiento para elegir si continuar con ellas o no. El mismo cuerpo es el que puede ir indicando qué es lo que conviene y en qué cantidades. Dentro de lo razonable podemos dar al cuerpo lo que desee y le agrade, pero nunca cosas que lo perjudiquen como carne y alcohol. La instrucción, como bien comenté hace un momento, y los que están participando de este curso, es importante que procesen esta información de una forma light, ¿sí? Porque pues venimos
con un momentum tal vez de consumir esto, de consumir carne, de consumir alcohol, pero eventualmente cuando elijamos cuando elijamos verdaderamente la puntualidad o la claridad de elegir seguir estas instrucciones al pie de la letra, su propósito tiene. O sea, ¿por qué no se come carne? Porque uno de alguna manera participas en la violencia de la matanza de los animales, eso es un rollazo. Y otra, que la carne endurece la glándula pituitaria. Entonces, esto es pura física, ¿sí? Y si la glándula pituitaria está cristalizada, difícilmente se va a darle la iluminación, la conexión, la alineación con nuestra alma, ¿ok? Esto así es. Hay sus ciertas excepciones, pero normalmente así funciona. Y claramente regresamos a la naturaleza para que nos enseñe la naturaleza estos temas. Por ejemplo, las orugas tienen que comer ciertas hojas con ciertas composiciones para que se puedan convertir en mariposas. Aquí la naturaleza nos enseña que el alimento, lo que comemos, nos va a dar un resultado, ¿sí? Y claramente esto también es un ejemplo de ello, ¿no? Cuando la energía interior fluye de forma óptima, cuando el Kundalini circula en nuestro cuerpo de forma óptima y hay salud y hay bienestar y hay equilibrio energético y hay limpieza de glándulas, ¡pum! Es ahí donde se empieza a estimular de forma óptima la glándula pituitaria y la glándula pineal, que son las glándulas superiores que nos van a permitir conectarnos o alinearnos de una forma más directa. Conectados estamos, pero alinearnos, o sea, abrir los canales de la inspiración, de la armonía, de la gracia, de las grandes ideas que nos corresponde manifestar, solo se va a lograr realmente si hay una apertura de los chakras superiores. Si no, difícilmente. No imposible, difícilmente. Hago la aclaración. Regresando un poco a la limpieza de los cuerpos, ¿sí? Aquellos que están en estrecha relación con el maestro son excesivamente cuidadosos de su higiene personal. Muy, muy importante que le prestemos un adicional a esto, porque imagínense que si está uno sucio, no va a venir la inspiración, no va a venir la gracia, no va a venir la energía armónica que nos va a llevar a manifestar cosas en mayor gracia, mayor alegría y demás. Hay que tener tanto la parte interna como la parte externa limpias. Y aquí habla de una higiene corporal, que generalmente la podemos identificar como higiene física, pero también hay que tener una higiene mental, una higiene emocional también, para que no nos pase como la llave que ven aquí en la parte derecha, que ven muy, muy limpio el lavabo, muy brillante, la llave muy brillante, pero el agua está completamente sucia. Entonces son dos enfoques: limpieza externa óptima y limpieza interna también purificada. Por eso se habla de purificar los cuerpos internos, para que la energía que fluye en nuestros cuerpos internos sea pura, sea limpia, y podamos entregarla al mundo, podamos entregarla en servicio a los demás de forma perfecta, de forma armónica. Y en ese momento vamos a ir orquestando mayor armonía planetaria. Dice el maestro Jiddu: porque si un cuerpo perfectamente, porque sin un cuerpo perfectamente limpio y sano, no podrás llevar a cabo el arduo trabajo de preparación, ni podrás soportar el esfuerzo incesante que ello requiere. Pero tú debes ser siempre quien domine a tu cuerpo y no el cuerpo que te domine. ¿Cómo ven? O sea, parece fácil, pero como se los comenté, nuestros cuerpos tienen su propia inteligencia, sus propios deseos de hacer las cosas, y si no usamos la mente realmente para trazar los objetivos, las inteligencias de nuestros cuerpos nos van a jalar y probablemente nos retrase en nuestra labor, en lo que tengamos que hacer. El cuerpo astral tiene sus deseos por docenas.
Querrá que tú montes en cólera, que digas palabras ásperas, que sientas celos, que codicies el dinero, que envidies las ajenas posesiones, que te dejes abatir por el desaliento. Vean todo lo que nos hace el cuerpo astral, el cuerpo de los deseos, el cuerpo emocional, cuando está desbordado, ¿sí? O sea, el mundo astral es un mundo que está en este planeta, que es una creación de las proyecciones desarmónicas de la humanidad, ¿sí? Y esa gente que cuando tú estás en el tráfico, estás tranqui en el tráfico manejando y se empieza a hacer la cola del tráfico y se empiezan a pitar y se empiezan a insultar, en ese momento entraron al mundo astral, ¿sí? En el momento en el que brincas a expresarte con gritos, con sonidos discordantes, con música fuerte, ¿sí? Entraste al mundo astral. En el momento en que empiezas a pelear, a gritar, los golpes, los golpes que son desarmonía, destrucción, separación, entraste al mundo astral, ¿sí? Es el cuerpo astral, ¡boom!, toma el control y hace de las suyas. Y es ahí donde la gran importancia de meditar, porque meditar te lleva a tener un control de tu ser, un control de tu mente que le manda señales de control a todos los cuerpos. Cuando no hay meditación, difícilmente se tiene un control de nuestro ser, y es cuando uno está expuesto en cierta manera de que estás andando en la sociedad y ves un tumulto, un tema ahí de pitorroteo de coches, y te metes al pitorroteo y pitas y gritas y entraste al mundo astral. No es conveniente entrar al mundo astral, como dice el maestro Saint Germain. No hay nada del Cristo en el mundo astral, ¿sí? Bien, aquí podemos ver unos ejemplos para que interactuemos un poco, que me digan ustedes esto que está a la izquierda, a qué cuerpo le pertenece, y que lo escriban así: celos a tal cuerpo, hambre a tal cuerpo, me duele la cabeza. ¿Qué cuerpo procesa me duele la cabeza? ¿Qué cuerpo procesa tengo una enfermedad, tengo una apariencia de artritis? Que lo escriban aquí en el chat para que yo vaya viendo si se comprendió un poco lo que acabamos de compartir, ¿sí? Y para que vayamos teniendo también un entendimiento un tanto mayor. Pero tienes que especificar, Ana, porque ¿cuál en cuál? ¿Sí? Como dice Lili, celos al astral, efectivamente, ¿sí? El astral es el que dice, el de los deseos, ¿no? El que quiero para mí, no lo quiero para nadie más, ¿sí? Hambre al físico, sí, efectivamente. Hambre al físico, dice Connie. Celos al cuerpo astral, efectivamente. Pues bueno, creo que sí se cachó un poco lo que acabamos de compartir, qué bueno. Y esto pues nos va a ayudar a comprender mejor que todas esas cosas que experienciamos, que sentimos, no necesariamente nos pertenecen a nosotros, ¿sí? Entonces, por ejemplo, veo que aquí no han respondido. Todo lo que son las dolencias de enfermedades son desequilibrios del cuerpo etérico físico, ¿no? O sea, y bueno, podríamos entrar a tomar actividades o desarrollar actividades por cada uno de los cuerpos, pero bueno, esta es una actividad que pues pretende mostrar un poco de todos y que tengan ustedes un entendimiento mayor de cómo funcionan, ¿sí? Dolor de cabeza es del cuerpo físico. Bueno, sí, es del cuerpo físico, pero podemos decir que también es del cuerpo mental, Connie, ¿sí? El cuerpo mental que pues tiene un asentamiento en la cabeza mayor, que definitivamente si el cuerpo mental está procesando cosas que no, que están trabadas, se reflejan en un dolor de cabeza. Dice, el maestro cita otros ejemplos: la avaricia, la envidia,
la depresión. Los aspirantes al sendero no son tan propensos a ser víctimas de los dos primeros atributos como del último. Tremendísima esta revelación que nos dan los maestros de que hay mucha afectación de gente que puede estar en las garras de la depresión y no lo sabe, o como en este ejemplo, ¿no? De esta carita, o sea, puedes estar muy, muy sonriente, pero realmente puedes tener estar deprimido, ¿sí? Y en esta imagen que les comparto, dice, vamos a ponerla completo para que la vean, decimos, si estoy triste o deprimido es cosa mía, pero esto no es cierto. La depresión también causa daño a los demás. ¿Esto qué es? Cuando uno está deprimido, emite una radiación de depresión e impacta y contagias a los demás. ¿Ok? Vean esta imagen que dice, al limpiar tu atmósfera mental, creas un escudo protector que actúa sin que te des cuenta, repeliendo a las personas tóxicas. Vean cómo en este caso el aura de este chico de amarillo pulveriza la desarmonía de esta persona con el aura sucia, ¿no? Con su energía discordante. Esto es así. Y lo mismo pasa, imagínense si esta persona de verde está desarmonizada y está deprimida, esa energía la contagia a los demás si esas otras personas no tienen un campo áurico fuerte. ¿Ok? Entonces así funciona. Por eso muchas veces, desafortunadamente, cuando en una familia se suicida uno, probablemente se suicide otro. ¿Por qué? Porque hay esa vibración ahí está, ¿sí? O fueron contagiados con esa vibración. Y bueno, quiero hacer una recomendación, porque le pedí autorización al autor, bueno, a la página que publica estas ilustraciones, estos cómics, que se llama El Dragón Amarillo. Se los recomiendo mucho. Es una persona que está en los estudios universales y pinta, hace caricaturas de la enseñanza universal, ¿sí? Y tiene muchas ilustraciones bien padres, bien bonitas con la enseñanza universal. Y lo pueden buscar, lo pueden ver aquí en el Facebook, se llama El Dragón Amarillo. Y le pedí permiso si pudiese usar su imagen para dar este ejemplo. Me dijo que sí, con muchísimo gusto, que son imágenes que mientras más personas las vean, pues mejor, porque ahí es lo que él pretende, ¿no? Enseñar con estas ilustraciones el funcionamiento de la energía y demás cosas, ¿no? Ahí lo pueden ver en su Facebook, así se llama El Dragón Amarillo, y tiene un montón de caricaturas con enseñanzas así como cómics, pues está padrísimo. Acá tenemos que hacer una... Permítanme un segundito. Bien. Nosotros, al estar en estos estudios, digamos que empezamos a vibrar con una frecuencia, empezamos a elevar nuestra frecuencia y nos convertimos en amplificadores energéticos. ¿Ok? ¿Esto qué es? Que tu aura empieza a tener una fuerza amplificadora. Y si tú te juntas con gente desarmónica, la fuerza de tu impulso espiritual, de alguna manera, puede hacer que las personas que están a tu alrededor acrecienten de alguna manera su desarmonía y pueda haber conflictos. Por eso muchas veces quienes están en un camino espiritual, pasa que te conflictúas con otras personas que no están de acuerdo con lo que estás haciendo y demás, pero es la misma energía que ya está cambiando de frecuencias. Y nosotros como estudiantes tenemos que procurar la armonía y el respeto a los demás y no estarlos impactando inconscientemente. Y es por eso súper importante que invoquemos nuestro tubo de luz de protección de nuestra divina presencia yo soy. ¿Por qué? Porque cuando tenemos el tubo de luz de nuestra divina presencia yo soy bien anclado, bien proyectado y mantenido, primero que nada nos protege y nos ayuda a contener nuestra fuerza interna y no impactar a los demás, ¿sí? El tubo de luz nos protege a nosotros y protege a los demás también de no amplificarles o no desarmonizarlos cuando así pasa, ¿sí?
A ver, permítame un segundo, vamos a leerle. Dice Lupita, mi esposo tiene esa apariencia de depresión y le cuesta mucho trabajo que acepte las herramientas de la metafísica para cambiar. Bien, aquí qué podemos hacer con estos casos. Muchas veces la gente... ¿Oh? Permítame un segundo. Permítame un segundo. Veo que... bien, creo que ya estamos en línea. Creo que se cortó por un segundito la transmisión, pero creo que ya estamos en línea. Bien. ¿Qué hacer cuando una persona está muy cerrada a recibir esto? Hay que respetarla, primero que nada, porque hay que respetar el libre albedrío de lo que estamos de alguna manera... de la vida misma. O sea, ni los maestros se meten con el libre albedrío de nadie. Los maestros simplemente están para comunicar una enseñanza y que ésta sea llevada, tomada por quienes tienen el deseo de recibirla. Cuando una persona está muy cerrada al respecto, en este caso como nos comenta Lupita, lo que podemos hacer, Lupita, es hacer meditaciones de proyectarle, si ya tienes el conocimiento de la llama violeta, proyectarle a esta persona, en este caso tu esposo, visualizar lo que está envuelto en llama violeta. ¿Sí? Haz esa meditación. En tu meditación, medita y visualízalo rodeado de llama violeta transmutadora. Haz tus invocaciones. Pídele a la llama violeta transmutadora que lo libere, que lo ayude. Y en la medida de tu fuerza, de tu determinación, de tu fe, de tu constancia, vas a ver los resultados. Deja los libros a mano, deja la literatura a mano en tu casa, compártele 2 o 3 frases, no lo abrumes tanto, y cuando él tenga el deseo de acercarse a la enseñanza, pues ya lo va a hacer de voluntad, o sea, por su propia voluntad y no obligado, porque no se le puede obligar a nadie a hacer las cosas, ¿sí? Hay que pedir a los ángeles que lo ayuden, que lo asistan, ¿sí? Cuando hay personas que están muy cerradas, hay que pedirle a los maestros, a los ángeles que nos ayuden, que le ayuden a que se rompan sus velos, a que se rompan un poco sus paradigmas, sus falsas creencias, y que tenga mayor oportunidad de acercarse a las vibraciones superiores y eventualmente se va a ir liberando, ¿sí? Entonces esa sería mi sugerencia. Dice Connie, desafortunadamente mis hijos me tiendan de loca. A muchos nos tiendan de locos, ¿eh? Esto no es... Creo que no solo a ti te pasa, le pasa a mucha gente, nos pasa a nosotros, ¿sí? Que definitivamente nos tiran o nos pueden tirar de locos. Pero sepan que estos locos, o a los que se consideran locos, son los que hacen los cambios en el mundo. Y que cuando ya no están, cuando ya trascendieron, la historia los recuerda como héroes, como grandes catalizadores del cambio, ¿sí? Y así pasa, cuando la gente está muy arraigada a sus costumbres y empieza a vivir de una forma clásica, cuando vienen los cambios, cuando viene la elevación de frecuencia superior y se mueve el tapete, hay rechazo. Eso es algo normal, hasta cierta medida normal, ¿sí? Entonces es importantísimo proyectar nuestro tubo de luz de protección y para eso tenemos este decreto, que es un decreto fundamental y que nos lo aprendamos, de verdad, que le tomen screenshot, que se lleven este decreto, porque es básico de básicos para proyectar nuestro tubo de luz de protección todos los días. Si les parece, vamos a hacerlo. Tomamos una respiración y digamos: Dios, mi magna presencia, rodéame con tu poderoso círculo mágico para que nada distinto a ti pueda entrar en ningún momento. Cuida que esto sea sostenido sin interrupción en todas partes, y con tu sabiduría y poder invencible permíteme gobernar y calificar eternamente todo pensamiento y acción externa con tu pleno dominio. Gracias, Padre.
que se lleven este decreto, que le tomen screenshot a la imagen, que lo hagan todos los días antes de salir de sus casas. Esto es como vestirse antes de salir. Así como te vistes antes de salir a tu casa, vístete con este decreto, ¿sí? Y bien, los crímenes están muy relacionados con la depresión. Esto lo dicen las estadísticas. Y pues muchas confesiones de personas que han cometido crímenes es esta. Tuve un irresistible sentimiento de desesperación, no pude contenerme. ¿Qué nos dice esto? Que la gente que tiene el cuerpo emocional muy desbordado son las que cometen los crímenes. Son esas gentes violentas, las gentes que usan armas, que gritan, están completamente dominados por el cuerpo emocional, por el mundo astral. Y el mundo astral busca crear desarmonía, busca crear esa energía discordante. Con eso se alimenta el mundo astral, ¿sí? ¿Por qué creen que las noticias de las 7 de la mañana son, bueno, la mayoría de ellas, hasta lo último que sé y estoy enterado y que de repente veo en los encabezados de los periódicos, son noticias alarmantes, discordantes, sangre y demás cosas? Alimentan el cuerpo emocional, ¿sí? Todo lo que es desastroso alimenta el cuerpo emocional, ¿sí? Y aquí hace un análisis la literatura y pregunta: ¿la justicia que actualmente hay en nuestro mundo, en nuestra sociedad, es justa? Y dice que no, porque es muy imperfecta, porque solo juzga lo físico. No juzga lo etérico, no juzga lo emocional, no juzga lo mental. Entonces imagínense todo lo que hace falta por... ¿cómo sería en caso de que verdaderamente en otras circunstancias los juzgados o los abogados, que imagínense que estén en un nivel metafísico y puedan llevar la justicia a un nivel de análisis metafísico donde puedan dictaminar algo respecto a sus desequilibrios mentales y pueda hacer, no sé, algo más integral la justicia y no decir simplemente jaló el gatillo y lo mató? Podríamos entrar a una charla completa al respecto, pero imagínense, ¿no? Hoy es imperfecta la justicia porque solo juzga lo físico, ¿ok? Y aquí nos dicen los maestros, no hay que dejarnos dominar. Definitivamente, cuando estemos en situaciones así, hay que hacer un esfuerzo adicional por profundizar en lo positivo, pues, y no dejarnos dominar por los desequilibrios emocionales. Las vibraciones de tristeza y depresión hay que reemplazarlas por fuertes sentimientos de ánimo y alegría, a los que debe sumarse la calidez de sentimientos altruistas. ¿Esto qué es? Pues bueno, que constantemente estemos buscando el bienestar integral, el bienestar de los demás y no solo nuestro bienestar. Y eso nos ayuda a estar en actividades que pues definitivamente nos hacen estar al servicio, y ese estar al servicio nos permite tener una fluidez de energía más potente. El cuerpo astral, como dice el maestro, no se propone causarnos ningún daño. Procede en la forma en que lo hace porque está constituido por la esencia elemental que evoluciona por medio de cambios de vibración violentos y constantes. Así se alimenta el cuerpo astral, con cambios violentos de vibración. Contento, triste, enojado. Hoy estoy contento, mañana estoy enojado. Hoy en la mañana estoy feliz y en la tarde estoy triste, ¿sí? No hay una regulación armónica de las emociones. Y esto tiene mucho que ver con el equilibrio óptimo de las glándulas, ¿sí? De todas las glándulas, que hace recorrer la energía interna de una forma armónica. Si hay desequilibrio en las glándulas, no hay control emocional, ¿sí? Y ¿por qué creen que, por ejemplo, en los temas, en la parte natural de las mujeres, cuando dejan de menstruar y hay un desequilibrio hormonal, sé que hoy hay tratamientos como para acolchonar o apaciguar ese periodo y se regula con hormonas? También pasa de que
cuando a una mujer la ligan y le invaden la matriz, cortándole lo que cortan, hay un desequilibrio emocional allá y son propensas a tener más cambios bruscos emocionales, ¿sí? Que lloran, están tristes, están alegres, lloran, están tristes, se enojan. ¿Por qué? Porque fue violentada esa parte física que controla y regula la energía emocional. Entonces, esto es así y es muy importante que aquí pueden ver en esta imagen tan bonita cómo los chakras están directamente relacionados con las glándulas, ¿sí? Y en la medida en la que los chakras están puros, están limpios, los chakras son canales, son como tuberías, pues, donde pasa la energía. En la medida en que los chakras están limpios, hay un equilibrio físico, un equilibrio etérico. Por eso, meditar ayuda a regular y armonizar la energía de nuestros sistemas, de todos nuestros sistemas. En la medida en la que más meditemos, en la medida en la que más nos armonicemos, vamos a limpiar los canales por donde fluye la energía y vamos a regular el funcionamiento de las glándulas que tienen una relación directa con los chakras. Entonces es muy importante que esto se sepa para que le tomen más seriedad a la meditación. La verdad, meditar hoy, en este tiempo, es como comer o como dormir. Hay que hacerlo para poder estar en una frecuencia armónica, porque hay tanto desequilibrio emocional en este vórtice mediático, en todo lo que acontece a nivel planetario. Hay tanto desborde emocional que si uno no está ecuánime, si uno no está limpio, te embrollas, o sea, entras a ese frenesí de lo que está aconteciendo y te arrastra. Entonces, meditar te va a fortalecer a que tú tengas un mayor control de tu energía interna y puedas tener una mayor armonía, una mayor salud, una mayor alegría y poder manifestar más cosas armónicas en tu vida. Si el cuerpo astral desea impacientarse, si el cuerpo astral desea impacientarse, fijemos la mente en la paciencia. Pensemos en ella, en nuestra meditación matinal y practiquémosla durante todo el día. Es importante que hagamos las meditaciones diarias de el maestro El Moria, que está en la literatura de meditaciones diarias. Este es un libro básico de básicos. Todo estudiante sincero debe tenerlo para que haga sus meditaciones diarias y puedas tener ese plus de claridad mental y demás. Porque la mente no puede contener dos cosas opuestas a la vez. La mente no puede contener dos cosas opuestas a la vez, ¿sí? Entonces hay que alimentar el cuerpo mental, hay que armonizar el cuerpo emocional para que podamos fluir de una forma más dinámica, de una mejor manera. Cuando nos encontramos con una persona colérica o fastidiosa durante el día, pues prácticamente se refleja o se manifiesta como lo vemos en esta imagen, una persona que pues está retrasada en cierto grado, ¿sí? Y a pesar de que pudiese estar bien vestido y tú lo veas así muy civilizado, internamente no lo está, mentalmente no lo está, emocionalmente por supuesto que menos, ¿sí? Y tenemos que tener cuidado de no manifestar nuestro lado impulsivo, porque pues si entras al tú por tú, pues desatas Troya y de qué ha servido tanta instrucción, ¿no? Entonces, uno no debe ponerse en frecuencia de reaccionar. Esa es la clave. O sea, no digo que no hay que defenderse, cuidado, pero no hay que reaccionar de forma violenta cuando así se presenten tal vez los casos, ¿no? Por eso hay que ver el otro lado de la gráfica, tener esa paciencia,
¿sí? Cuando uno está trabajando con los rayos, cuando conoces las virtudes de los rayos, cuando invocas la radiación que esas virtudes divinas de los rayos te dan, te fortalece, te estructura, ¿sí? Para que seas un ser armónico, un ser fuerte, un ser con poder divino, un ser que reconoce a Dios ante todo, un ser que reconoce a su divina presencia ante todo, en contraposición de las personas que definitivamente están viviendo un mundo físico, un mundo mundano, en las que no aprecian el amor, en las que no conocen las virtudes divinas, y por supuesto estas personas pues van a llegar un momento a estar más rezagadas en la evolución. La meditación debe producirse por sus resultados, en la misma forma que el caminar nos conduce a nuestra meta. ¿Sí? Entonces, es muy importante que veamos esto. ¿Ok? Y dice Annie Besant: el hecho de que el cuerpo astral esté incesantemente cambiando su temperamento debe ayudarnos a comprender que no es el ego, el yo. Como alma no cambiamos, siempre deseamos lo mismo, el progreso para quedar en condiciones de ayudar a los demás a caminar por el sendero de nuestros maestros. Por lo tanto, queda muy claro que el cuerpo emocional no es el ego. ¿Cómo la ven? O sea, nuestro impulso, nuestra dedicación, esa fuerza del cuerpo emocional, hay que ponerla en servicio de los demás, en el servicio de ayudar a los demás a caminar por el sendero de los maestros, ¿sí? Esa es parte de lo que hacemos acá. Nunca debe pensarse en el defecto y en luchar contra él, porque de esa manera le añadimos una mayor vitalidad, ¿sí? Charles Webster Leadbeater es de alguna manera quien escribe junto con Annie Besant el libro que estamos tratando. Que investiguen a Charles, que vean su literatura, que estudien su literatura, que es una literatura esotérica muy, muy elevada, y quienes así tengan el deseo y las ganas de adentrarse de manera más profunda en estos estudios, que estudien sus libros, son tremendísimos. ¿Sí? Cualquier sentimiento de sentirse ofendido o herido nace de una mente egoísta. Si no estuviéramos pensando en nosotros mismos, no podríamos sentir ninguna ofensa. ¿Cómo lo ven? Esto es realmente... hay que meditarlo. Por eso quienes realmente están en una constante meditación y preparación, difícilmente se ofenden. Difícilmente se ofenden. Y quienes no meditan son cerillitos, son fosforitos, y con la menor provocación, ¡pum!, se prende el fosforito, entra al mundo astral, dimes y diretes, insultos, golpes, mundo astral. Entonces, aquí nosotros vemos y tener conciencia de dónde estamos, de estar en este mundo físico o estar en el mundo astral. Cualquier hombre puede cometer un error. Todos cometemos errores. Pero el hombre que comete 2 veces el mismo error es un necio. ¿Sí? Y esa gente que comete errores por varias veces, o que es reincidente de alguna manera, es porque tiene en su mente muchos embrollos. No tiene claridad mental. ¿Sí? Y por más que participen en actividades metafísicas, por más actividades que participen, por más libros que lean, si no hay concienciación, si no hay reflexión de lo poco o mucho que han recibido, no sirve de nada, se quedan en el mismo nivel. Por eso es más importante reflexionar 1 o 2 libros que leerte 20 libros y no reflexionar ninguno. Muy importante. Lo mismo pasa con las actividades, ¿eh? No es tomar 3000 actividades y ya,
sino es realmente aprender, reflexionar lo que se comunica, ¿sí? Dice el maestro Jiddu, tu cuerpo mental deseará considerarse orgullosamente separado de otros, pensar mucho en sí mismo y poco en el prójimo, aun cuando lo hayas desligado de los intereses mundanos. Todavía tratará de ser egoístamente calculador y de hacerte pensar en tu propio progreso, en vez de pensar en la labor del maestro y en ayudar a los demás, ¿sí? El cuerpo mental es el gusanillo del orgullo, ¿sí? Ese que dice, somos más fregones, nosotros lo vamos a lograr en su momento, ¿sí? O sea, esas ideas es del cuerpo mental que nos puede en un determinado momento desbalancear de nuestro propósito, ¿sí? El pensamiento único es el pensamiento de servir al maestro. La voluntad única es hacer el trabajo. El trabajo único es la devoción hacia él y en su nombre hacia el mundo. Maestros, los maestros ascendidos, y el verdadero maestro es el Cristo. El verdadero maestro es el despertar del Cristo en nosotros. El verdadero maestro es nuestra divina presencia, yo soy. Ese es el verdadero maestro. Y al cual hay que servirle, al cual hay que estar volcándole nuestra energía y todo lo que en cierta manera hacemos para lograr y procurar la evolución planetaria. Ese es el maestro, servir al Cristo, servir al propósito de la evolución planetaria. Ese es el verdadero esfuerzo. Y todo aquel que esté digamos que en contra de eso, o no lo mire, definitivamente está alimentando otras fuerzas, generalmente las fuerzas desarmónicas, las fuerzas que no buscan la evolución planetaria, que quieren quedarse a vivir en la fascinación sensorial, en esas fiestas astrales o emocionales que alimentan esos mundos, alimentan el mundo astral, pero definitivamente no procuran el desarrollo de las virtudes en el ser, ¿sí? Procuran otras cosas. Y ya para concluir, nos quedamos con esta reflexión que dice, por regla general, cuanto más evolucionada está una persona, tanto más útil es. ¿Para quién? Para la jerarquía espiritual. El propósito de estar encarnados en este planeta es evolucionar, es regresar al sol, en cierta, esotéricamente lo digo, y quienes lo entiendan, aquí ya no hay nada que explicar, ¿sí? Este viaje es para regresar al sol, ¿ok? Pues bien, cerramos con esta que dice, cuando medites, tratará de hacerte pensar en las 1000 diversas cosas que él desea, se refiere al cuerpo mental. Cuando medites, tratará de hacerte pensar en las 1000 diversas cosas que él desea, y no en la cosa única que tú anhelas. No eres tú esa mente, sino que ella está a tu servicio, y por lo mismo, también en esto necesitas el discernimiento. Pensar es algo difícil, domar a la mente, domar al cuerpo mental es difícil, pero nuestra conciencia para eso está, para que elijamos domarlo, para que elijamos tener el control de todo lo que somos, de nuestros deseos, de nuestro cuerpo físico, de nuestro cuerpo emocional, de nuestro cuerpo mental. Tenemos que tener las riendas agarradas y saber hacia dónde, tener esa, en la medida de lo posible, saber hacia dónde vamos, sumarnos al propósito mayor de la jerarquía y para adelante. ¿Sí? Pues bueno, de mi parte es todo. Muchísimas gracias por esta oportunidad de servirles, ¿sí? Démosle gracias a la divina y todopoderosa presencia de Dios. Yo soy por este momento, por esta oportunidad. Fue una actividad intensa tal vez. Espero que les sume, que les haga sentido, que la pongan en práctica, que tengan mayor conciencia de sus cuerpos y que elijan estar
en este entrenamiento, porque al final del día esto es un entrenamiento. Muchísimas gracias. Les dejo nuestro Facebook, Instagram, YouTube. Estamos en Metafísica Mérida. Todos ellos así aparecemos. Que compartan nuestra actividad, que compartan los videos y así. Los carteles, cuando sí lo elijan, cuando sí les nazca. Para que otras personas tengan la oportunidad de recibir esto. ¿Sí? Pues bueno, les agradezco infinitamente. También les agradezco infinitamente sus donaciones. Si te ha sido de valor esta actividad, si tú crees que el propósito de esta actividad tiene un sentido trascendente, muchísimas gracias por tu donación, porque quienes realmente hacen el esfuerzo por donar realmente valoran las actividades, ¿sí? Y es ahí donde te sumas al propósito de que esto continúe, de que esto siga, ¿sí? Así que muchísimas gracias a todos aquellos que conscientemente donan, que hacen el esfuerzo de donar, ¿sí? Hay un nuevo número de cuenta que está en el texto de este video, o sea, en el Facebook, en el texto, en el cuerpo del texto de este video, ahí está la descripción de la actividad y ahí está la nueva cuenta que estamos manejando para las donaciones, ¿sí? Y ahí está la instrucción. El banco no es un banco en sí. Hay una instrucción que se llama STS o SPS, lo van a ver allá, que es un sistemita de transferencias. Ahí lo van a ver en la instrucción. Y pues aquí vale la pena hacer un esfuerzo de lo que aprendimos hoy. Y los que no puedan hacer transferencias, pues lo pueden hacer en un OXXO, en cualquier OXXO pueden hacer una donación amorosa con mucho gusto. Y que no les gane la voluntad del cuerpo de decir, qué flojera, no voy a ir. Entonces, muchas gracias por todos aquellos que hacen el esfuerzo consciente de donar. Muchísimas gracias. Dios bendice su bien. Y nos estamos viendo muy pronto. Gracias por participar en estas actividades. Y estamos en comunicación. Vamos a cerrar con una meditación. Siéntense lo más recto posibles. Tomen una respiración. Otra respiración. Y lo vamos a decir de una manera pausada. De una forma apaciguada. Yo soy el poder de mi autocontrol completo para siempre sostenido. Yo soy el poder de mi autocontrol completo para siempre sostenido. Yo soy el poder de mi autocontrol completo para siempre sostenido. Gracias, Padre.